Muy buenos días a todos. Soy Ignacio López, técnico de asesoría medioambiental del Departamento de Asesoría de Safety Clean, y como todos los viernes quiero daros la bienvenida o agradeceros el tiempo que dedicáis para estar aquí con nosotros. Como muchos ya sabréis, cada mes estamos eligiendo un tema de interés, de actualidad, y estamos realizando una serie de webinars para nuestros clientes de asesoría, para vosotros o algún cliente de máquina que creemos que les puede interesar, ¿vale? Están conmigo mi compañera Roxana, que es técnica de la zona de Levante, y Laura, que es la responsable del Departamento de Asesoría Medioambiental. El tema que hemos escogido este mes es un poco distinto, pero no por ello menos importante, ¿vale? Queremos hablaros de la huella de carbono. Vamos a hablar acerca de qué es, de qué herramientas tenemos para calcularla, de cuándo es recomendable para una empresa medir la huella de carbono, cuándo es obligatorio. Entonces, todos los temas los vamos a tratar a continuación. Os recuerdo, para los que sea la primera vez que os unís, cómo funcionan los webinars. Solo podemos hablar los panelistas, pero eso no quiere decir que no podáis participar, ¿vale? Si veis abajo en el reproductor tenéis un chat en el que os animo a presentaros, a sugerirnos nuevos temas, por ejemplo, si queréis, para futuras webinars, que a nosotros nos ayuda mucho, y una sección de preguntas y respuestas, ¿vale? Ahí podéis preguntar sobre la marcha cualquier duda que os vaya surgiendo de la presentación, y luego al final haremos una ronda de preguntas. Haremos una pequeña mesa de debate y estaremos hablando un poquito acerca del tema y resolviendo las preguntas que nos hayan ido surgiendo. Así que, sin más, recordaros también que podéis uniros por LinkedIn, podéis seguir cada mes el tema de interés, el tema de la webinar, ¿vale? Y voy a dar paso a mi compañera Roxana, que va a empezar a hablaros un poquito más a profundidad del tema de hoy, que es la huella de carbono. Roxy. Muchas gracias, Nacho. Hola, buenos días a todos y muchas gracias por vuestro tiempo para poder asistir a este seminario web sobre la huella de carbono. Sin más dilación, vamos a comenzar. En primer lugar, tenemos aquí el índice de lo que vamos a hablar, que lo ha presentado mi compañero. También os he de decir que a lo mejor se va a hacer un poco tedioso el tema porque habrá bastante texto, pero esto es porque como luego os vamos a enviar la presentación, es para que tengáis la información suficiente. Vamos a empezar primero con un poco sobre el origen. El concepto de la huella de carbono es un poco difuso sobre el origen, pero surgió como un movimiento ambientalista debido a que se cuestionaron el consumo de alimentos producidos lejos del sitio de consumo. Sin ir más lejos, por ejemplo, nosotros tenemos en los supermercados naranjas que vienen de Sudáfrica, pero sin embargo nosotros tenemos a nivel nacional la producción de naranja, pero no son tan asequibles como son las más baratas que son de ahí. O si no, por ejemplo, de los aguacates. Se producen en Sudamérica y sin embargo llegan ahí. Esto se calcula tanto todas las emisiones que se generan y con la producción y fabricación de los envases que lo lleva y todos los recursos naturales que se utilizan para el crecimiento, y el transporte, que conlleva muchísimos gases de efecto invernadero para traerlo a los países desarrollados. Como no hay un origen claro de cómo se conoce, se propuso la huella ecológica para calcularlo. Y esto es debido al ecólogo William Rees, que propuso la definición en los años 90 como la estimación de tierras que teóricamente se requeriría si todos en el planeta consumiésemos los mismos recursos a nivel del planeta. Con el fin de facilitar el cálculo, se acuñó la huella de carbono, ya que la huella ecológica resultaba bastante tediosa a la hora de calcularlo y complicado. Así que la huella de carbono va más allá de la medición de CO2, sino que se incluye todos los gases de efecto invernadero, que son el dióxido de carbono, el óxido de nitrógeno, el metano, el ozono, que este último es el que es el responsable de la acumulación en la atmósfera y de la temperatura para que ocurra el efecto invernadero. Como curiosidad, en 2007 la huella de carbono se usó como una medida de las emisiones para desarrollar el plan de energía de la ciudad de Lynnwood de Washington. Y desde 2008, a medida internacional, se están realizando medidas de huella de carbono tanto a niveles de ayuntamientos como de comunidades autónomas. Por ejemplo, a la fecha de hoy, casi todos los ayuntamientos de España tienen su propia huella de carbono calculada y se puede acceder a ellos en el portal de transparencia. Las actividades humanas suponen en muchos casos usos de combustibles fósiles, emitiendo gases de efecto invernadero que por su composición química absorben parte del calor que nos llega del suelo y aumentando la temperatura media de la Tierra.
Por ello, la importancia de calcular la huella de carbono para frenar el calentamiento global. Además, no solamente nos afecta en nuestro día a día, sino también en las empresas y en las industrias, debido a que con las emisiones que realizamos, esto nos va a contabilizar como unos activos de carbono en los que va a ser necesario realizar este cálculo de huella de carbono para intentar mitigar los efectos del cambio climático. Según los datos de Naciones Unidas, desde 1990 las emisiones mundiales de dióxido de carbono han aumentado casi un 50%, destacando en la década anterior un incremento que fue el crecimiento de forma exponencial. Y de hecho, nosotros estamos sintiendo este cambio climático de forma silenciosa, véase por sequías, malas cosechas, enfermedades, sin ir más lejos de esta pandemia que estamos sufriendo, y también la pérdida de biodiversidad. Para poder valorar los gases de efecto invernadero conjuntamente, se han creado una unidad de referencia, que es el CO2 equivalente. Existe una fórmula matemática derivada de la cantidad de gas existente y de la capacidad de este para afectar el calentamiento global. Y se calcula de la masa por gas por el potencial de calentamiento global. Así se consigue igualar todas las cantidades de los gases, por ejemplo, de metano, que se traduzca en CO2 equivalente. Y mediante este indicador podemos medir el impacto de nuestro planeta. Si bien más lejos, por ejemplo, un viaje de 600 kilómetros, si lo realizaríamos en avión, en coche o en tren. Como podemos ver, la huella de carbono en avión es muchísimo más alta debido a la cantidad de combustible y de kilómetros que si lo haríamos en coche o en tren. La huella de carbono no es una cuestión ambiental, sino también afecta a la competitividad y a la sostenibilidad de las empresas. Aunque ahora su cálculo no es obligatorio para todas las empresas, las administraciones públicas lo están empezando a legislar y se está fomentando su aplicación sobre todo a grandes empresas y sobre todo según el sector industrial. Por ejemplo, sin ir más lejos, el sector industrial alimentario, casi todos tienen que tener la huella de carbono calculada para poder realizar exportaciones tanto a nivel internacional como a nivel europeo. En comunidades autónomas como las Islas Baleares, que tenemos aquí el ejemplo de la ley que se ha empezado a aplicar a principios de 2020, empresas medianas que tengan más de 49 empleados y un volumen de negocio superior a 10 millones tendrían que realizar la huella de carbono. Y empresas grandes con más de 200 empleados, 250 empleados y un volumen de negocio superior a 50 millones de euros también estarían obligadas. Y a realizar el cálculo, certificarlo y presentarlo ante la Consellería de Medio Ambiente de Baleares. Otras comunidades como Castilla-La Mancha y Andalucía también se les requiere el cálculo de la huella de carbono, pero no a todas las empresas, ya sea según el tipo de industria, según la producción y si se quiere licitar para proyectos públicos. Por lo tanto, la huella de carbono se identifica como la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que son liberadas a la atmósfera como consecuencia del desarrollo de cualquier actividad. Permite identificar todas las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero y establecer a partir de este conocimiento medidas de reducción efectivas. Y tendríamos dos tipos de cálculos, uno para productos y otros para organizaciones. Comenzando por la huella de carbono del producto, que mide los gases de efecto invernadero emitidos durante todo el ciclo de vida de un producto, desde la extracción de materias primas, pasando por proceso y fabricación y distribución, hasta la etapa de final de vida útil, que ya podría ser mediante depósito, reutilización o reciclado, preferiblemente. Esta huella se calcula en base al análisis del ciclo de vida, que se tendría que primero destacar cuáles son todas las partes del proceso para realizar este producto y medir cómo serían las emisiones en cada parte del producto. Esto sería el análisis de ciclo de vida, que va relacionado con la ISO de 14044. ¿Y qué productos podríamos calcular la huella? Pues pueden ser tanto objetos materiales, como por ejemplo la fabricación de gasolina, que han tenido un proceso de fabricación, un proceso químico de fabricación, como materiales que no han tenido proceso de transformación, como por ejemplo madera, productos agrícolas. También pueden ser objetos no materiales, es decir, puede ser un evento o puede ser programas de ordenadores, y también servicios como transporte de electricidad. Realmente todo se podría medir como un producto.
Los pasos para calcular la huella de carbono del producto comenzaría primero por definir el alcance del sistema y su unidad funcional. Primero tendríamos que decir qué es un producto para nuestra organización y después ver qué partes querríamos calcular de su producción, porque a lo mejor no queremos calcular el final de vida útil del producto, pero sí queremos calcular las partes iniciales. Segundo, habría que definir el diagrama de procesos que sea muy claro para poder hacer un seguimiento fácil e identificar todos los procesos unitarios del ciclo de vida en el que se emiten los gases de efecto invernadero. Una vez que tenemos claros los procesos unitarios, se va a medir, se va a cuantificar y medir las emisiones. Y como podemos tener distintos tipos de emisiones, pues las vamos a llevar a la unidad equivalente, que es CO2 equivalente, empleando el potencial de calentamiento global. Una vez que se tiene calculada la huella de carbono, se procede a comunicar, ya sea de forma interna para nuestra empresa como de forma externa y certificarla, que es importante. El objetivo de la huella de carbono del producto, en primer lugar, es obtener los resultados de la cuantificación. Así podemos analizar las emisiones que genera nuestra reproducción de una unidad de producto. Segundo, exponer las decisiones tomadas en la fase de definición del alcance y objetivo del estudio. Analizar los recursos naturales y materias primas que se necesitan y, en caso de necesitar realizar reducciones, pues tener reducciones de emisiones, tenemos que buscar qué tipo de materias primas alternativas que sean de producto local, por ejemplo, podríamos utilizar para disminuir esta huella de carbono. Segundo, demostrar el cumplimiento de los requisitos de la ISO 14067 y certificar dicha huella de carbono. Y por último, alcanzar a vender el producto en mercados exclusivos e internacionales, ya que ahora mismo hay muchísimas más personas y negocios que están buscando colaborar con empresas que sean ecoeficientes y sostenibles. Las metodologías para calcular la huella de carbono del producto son variadas, como podéis ver. Tenemos la principal, que es la ISO estandarizada de 14067 con la última edición 2018, en el que se dan las pautas para poder calcularlo de forma clara y legible, basándose en la ISO del ciclo de vida, que es la 14040, que dan las pautas para calcular en cada alcance del producto las emisiones. Por otra parte, también tenemos unas guías con los catálogos de las emisiones del panel intergubernamental de la cumbre climática, la IPCC, y tenemos también la PCR, que no es la PCR que actualmente estamos escuchando en la televisión. Esta no mide la carga viral de COVID-19, pero sí que mide los gases de efecto invernadero y están justamente adecuadas para cada sector de la industria. Es decir, para cada sector industrial, por ejemplo, del sector textil o el sector alimentario, hay diferentes guías en las que se da una PCR por producto, es decir, puede ser una botella de vino, puede ser para un zapato. Y ahí se hace una pequeña descripción de los alcances que habría en una industria normal de, por ejemplo, fabricación de vino y los gases que se emitirían normalmente en dicha producción. La PCR normalmente es genérica, vale para empresas que les pueden requerir calcular la huella de carbono. Sin embargo, no es un cálculo exacto que se hace para empresas, ya que se utilizan pues, medidas que vienen a ser estandarizadas, que se ha hecho por el sector. Pero para hacer una huella exacta y obtener el cálculo y el número de emisiones exactos, se tendría que utilizar la ISO 14067. También tenemos la ISO 14021, que es sobre etiquetado ambiental y declaraciones ambientales, el GHG Protocol Product, que tiene una guía estandarizada también para los productos, y ya luego pasamos a normativas internacionales según el mercado con el que se quiera colaborar. En este caso tenemos para la normativa británica, que es el BSI, el estándar británico, la DEFRA, que es para el sector industrial alimentario, y el Carbon Trust, que sirve también para negocios en general y es para la neutralización de carbono. Una vez conocida la metodología, tenemos que utilizar calculadores. Para los calculadores tenemos una variedad, ya que puede ser según el sector industrial. Hay calculadores específicos, por ejemplo, para la industria vitivinícola. También lo tenemos para la producción de aceite o para la industria maquinaria. Como podemos ver, también hay para los viajes en avión,
también tenemos calculadores que son privados, pero que son muy eficientes, por ejemplo, el SIMAPRO. Y luego están los facilitados por los gobiernos, como por ejemplo el Registro Nacional de Huella de Carbono y la Oficina Catalana de Cambio Climático. La huella de carbono de la organización mide la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo e indirecto proveniente del desarrollo de la actividad de dicha organización. Y para poder calcularlo, primero necesitamos saber qué tipo de emisiones tenemos, si son directas o indirectas. Directas, es decir, que nosotros las podemos controlar porque las emitimos de nuestro propio negocio o industria. E indirectas, que son emisiones que son en consecuencia de nuestro negocio, pero que nosotros no podemos tener el control para poder limitarlas. Puede ser, por ejemplo, el uso de la electricidad. Y en segundo lugar, tenemos que saber qué alcances definir para calcular la huella de carbono de nuestra organización. Hay 3 tipos de alcance. El alcance primero, que es de las emisiones directas, que es decir, puede ser, por ejemplo, los vehículos privados de nuestra empresa, puede ser la combustión de los hornos. Incluso están las emisiones, por ejemplo, de los aires acondicionados, de los antiguos, de los gases fluorados. Eso también se tendrían que contabilizar. Luego están el alcance 2, que son las emisiones indirectas que en consecuencia de nuestra actividad, que son, por ejemplo, la electricidad, el agua y otros recursos naturales. Y el alcance 3 son emisiones indirectas de la extracción de materias primas y recursos naturales que se necesitan para nuestra organización, para que funcione adecuadamente. Aquí, como podéis ver en el gráfico, se contabilizan también con alcance 3 indirecto los viajes de la empresa cuando podría ser, por ejemplo, un viaje en avión, o también los viajes para obtener la mercancía, si viene, por ejemplo, por barcos. El objetivo de la huella de carbono es identificar oportunidades de reducción de emisiones de nuestros consumos energéticos y obtener ahorros económicos principalmente. También está el ser sostenible y también formar parte de esquemas de voluntarios nacionales. Por ejemplo, registrar nuestra huella de carbono en el registro nacional y compensar mediante proyectos de absorción de dióxido de carbono. Luego, mejorar la reputación corporativa y posicionamiento de la empresa e identificar nuevas oportunidades de negocio para atraer inversionistas y clientes sensibilizados con el cambio climático y el medio ambiente. ¿Qué metodologías hay para calcular la huella de carbono de la organización? Hay bastantes que se parecen al de la huella de carbono del producto. Véase los estándares elaborados para el protocolo GHG. Lo único que esto se diferencia porque hay un manual para cada tipo de alcance, ya que a lo mejor quieres calcular el alcance 1 o 2, pero no, quieres dejar fuera el tercero porque no interesa calcularlo. Y estas guías pueden resultar muy útiles para calcular estas emisiones. También está la principal, la ISO 14064, que va acompañada de la ISO 14069, que es el informe técnico que da lugar a un apoyo para implementar la 14064. Y después están los indicadores GRI, los Global Reporting Initiative. Y las certificadoras también que crean metodologías de las británicas que hemos mencionado antes, la de estándares británicos, la de la industria alimentaria y el Carbon Trust. Y la ISO 14065, que es la ISO normativa que da lugar a los patrones para poder validar específicamente la ISO 14064. Es la que da básicamente el poder certificativo. Esta diapositiva es para hacer un poco de resumen de todas las metodologías que hay para el cálculo de huella de carbono del producto y el cálculo de la organización. Y a la derecha tenemos las posibles herramientas que hay y las que más se utilizan actualmente. Y algunas supongo que os sonarán como la herramienta AIRE. Vale, y una vez que tenemos calculada la huella de carbono, pues sabemos principalmente la cantidad de gases de efecto invernadero que emitimos, cuáles son los puntos críticos de la organización o producto calculado, es decir, los puntos del ciclo de vida o de la organización, de los alcances donde más gases de efecto invernadero se emiten. Y también sabemos que tenemos que tomar una decisión. En primer lugar, tenemos que tomar la decisión de qué punto crítico o qué puntos críticos queremos disminuir las emisiones. Y en segundo, tenemos que saber qué medidas tenemos que implantar para conseguir la reducción de las emisiones.
es preferible realizar la reducción de emisiones, ya que es algo interno, es algo válido y específico para nuestra empresa. Y además que contribuya a la disminución del cambio climático. Pero también existen las compensaciones, que es algo que podemos elegir, lo único que es más costoso y depende también de organizaciones externas. Si realizamos reducción de emisiones, tenemos que realizar unas metas y objetivos que sean perfectamente objetivas y además de un calendario de aplicación de dichas medidas. Y en caso de que la reducción de emisiones es inviable, ya sea porque son demasiado costosas o porque ya no sabemos qué medidas podemos tomar, pues está la opción de compensación, que vamos a explicar más adelante. Algunas medidas que tenemos para reducción, os pongo algunas generales porque, como he dicho anteriormente, las medidas de reducción tienen que ser específicas para cada empresa o industria. Normalmente las hay sectoriales, por ejemplo, como he mencionado antes, para la fabricación de zapatos hay medidas específicas sobre, por ejemplo, el uso de materias primas o para la industria vitivinícola según el tipo de envases que se va a utilizar. Pero también los que más gases de efecto invernadero emiten son este tipo de medidas relativas al consumo de electricidad, ya que podemos buscar proveedores que nos consigan electricidad de fuentes renovables en lugar de fuentes combustibles de carbono. Luego, relativas al consumo de combustibles para nuestro transporte, relacionadas con el ecodiseño de productos para obtener productos que sean más sostenibles y que no requieran de embalajes que sean dañinos para el medio ambiente, y disminución del consumo de agua. Algunas medidas de compensación que podemos tener es de forma interna. También puede ser la compensación mediante el mercado de valores, es decir, mediante bonos de carbono, y luego ya compensaciones externas, que es decir, que son proyectos que podemos tener con empresas externas o con ONGs externas para poder llegar a un balance neto de nuestra huella de carbono. La compensación que podemos realizar es primero inscribir nuestra huella de carbono en el Registro Nacional de Huella de Carbono, según el Real Decreto que aparece en la diapositiva, o financiar proyectos de I+D+I relacionados con la mitigación del cambio climático, realizar jornadas de sensibilización ambiental, como por ejemplo las jornadas de reforestación, utilizar fertilizantes para suelos agrícolas que pueden atrapar con mayor eficacia el CO2 y también realizar jornadas o realizar protección de humedales, ya que los humedales son grandes sumideros de carbono. Otras opciones de compensación que hemos mencionado antes son los mercados regulados, vinculados al Protocolo de Kioto o el mercado estadounidense, que tenemos los bonos de carbono o créditos de carbono, que lo que hacen es que cada bono equivale a 1 tonelada de CO2, y lo que hacen es que los países desarrollados van comprando estos bonos de los países que están en vías de desarrollo para poder llegar a un balance neto de lo que ellos emiten de gases de efecto invernadero. Los bonos de carbono tienen muchísima polémica, ya que no son eficaces para frenar el cambio climático. De hecho, en la cumbre de París en 2015 y en la cumbre de Madrid que hubo en la COP25 el año pasado, trajeron este tema como una importante polémica para poder regularlo perfectamente y más que nada hacerle una trazabilidad, ya que los bonos de carbono es más que nada un tema económico y no les interesa mitigar el cambio climático, sino simplemente dejarlo en un papel que ellos realizan un balance cero de emisiones. Y luego están los mecanismos de desarrollo limpio, que son mecanismos en cual industrias de países desarrollados lo que hacen es realizar proyectos en países en vía de desarrollo, en los cuales obtienen créditos de carbono, pero por realizar un proyecto, por ejemplo, que es construcción de paneles solares o reforestación. Y una vez que tienen el certificado de créditos de carbono, pues ya como que llegan a ese balance cero, pero básicamente por realizar una acción en la cual se mitiga el cambio climático. Y la última manera de compensación son los mercados voluntarios, que son iniciativas creadas en paralelo al mercado regulado que permiten realizar transacciones con bonos de carbono. No están adheridas al Protocolo de Kioto, pero sin embargo son iniciativas que realmente pues, mitigan el cambio climático. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la Berra, que son bonos en cual
bonos de carbono que tú compras, pero esos bonos tienen un límite para realizar su acción, que por ejemplo es hacer una reforestación en un país en vía de desarrollo, o a lo mejor es de hacer recogida de residuos o de protección de praderas, ya sea submarinas o en países de vía de desarrollo. Y también está la iniciativa del Polo Sur, de la Antártida, donde se compran bonos de carbono para proteger zonas de la Antártida donde sabemos que hay ya un agujero abierto en la capa de ozono, con el fin de básicamente proteger la zona y que no y compatibilizar un poco las emisiones de tal forma que se llegue al balance neto y proteger la capa de ozono de la Antártida. Pasamos al tema de certificaciones de la huella de carbono, donde las certificaciones son realmente muy importantes no solamente para poder realizar negocios, sino nos destacan entre la competitividad. Hay muchísimos tipos de ISOs y de certificaciones, pero yo solamente me voy a centrar en las principales que hay para la huella de carbono, tanto para productos como para organizaciones. He puesto de las principales certificadoras, pero realmente todas se basan en la normativa ISO, que es la Organización Internacional de Normalización. Comenzamos con las certificaciones para organizaciones, que anteriormente las hemos mencionado, que es la ISO 14064, y el informe técnico, que es la ISO 14069 de 2013. La ISO 14064 se divide en tres partes. La más importante siendo la 14064-1, ya que es la que realmente te va a dar valor para certificación a nivel de la organización. El número 2 y el número 3 sirven básicamente para regular cómo se calcularía el nivel de proyecto, la reducción de emisiones, y la tercera, la validación y verificación de las declaraciones de los gases de efecto invernadero. Y la ISO 14069 es un informe técnico que proporciona ayuda y soporte a las organizaciones como orientación para poder implantar la 14064-1, ya que se vio en su día cuando sacaron esa ISO que es muy compleja, difícil de entender, y este informe técnico ayuda perfectamente a poder implantarlo, y también te da un catálogo donde podemos hacer la equivalencia de los gases de efecto invernadero a CO2 equivalente. Tenemos otras huellas, que una es por el estándar británico, que es la verificación de la huella de carbono, que es un cálculo de huella de carbono certificado en la que tú has hecho el cálculo simplemente porque te lo han requerido, pero no estás obligado realmente a llevar medidas de reducción y compensación estrictas. Y tenemos la certificación de neutralidad en carbono, que está planteada por Carbon Trust, siguiendo la normativa de PAS 2060, en las que se busca la neutralidad de carbono, es decir, el balance neto de todo lo que esa industria emite, pues va a compensar por otra parte, de tal forma que salga en balance cero. Y las certificaciones de huella de carbono para producto, las más importantes son la ISO 14067, que es la que hemos estado hablando antes, que se apoya en la ISO 14044, que es la de ciclo de vida, ya que para sacar la huella de carbono de un producto tenemos que analizar todas las emisiones que se generan en el ciclo de vida. Y una vez que tenemos ese informe, podemos simplemente tenerlo a modo interno, pero lo idóneo sería comunicarlo y certificarlo. Para poder darle un plus a esta certificación, podemos también realizar una certificación secundaria, que es la de etiqueta ambiental o declaración ambiental, que es ISO 14026, que es una iniciativa que se hicieron para evitar el greenwashing, ya que hay muchas empresas que lo que han hecho es sacar cierta certificación o decir que tienen un compromiso con el medio ambiente, que su empresa realmente reduce las emisiones de CO2, y se ponen logos, ya sea creados por ellos o utilizando copias, para poder decir que tienen un negocio sostenible. Lo que hace esta ISO es que analiza todas las partes del sistema de producción del producto y te da una etiqueta que es comprobada por el protocolo de Kioto y por la normativa ISO, que es la que realmente da valor. Y también tenemos la certificación y etiquetado de la huella de carbono de productos según Carbon Trust, que hay 4 tipos. Las más básicas son de CO2 medida,
donde simplemente es de medir la huella de carbono, y luego está la Lower Carbon, donde se compromete a compensar la huella de carbono, pero a nivel interno. Y luego está la Reducing CO2 de Carbon Trash, que aparte de calcular la huella de carbono, es hacer un compromiso de la reducción interna mediante medidas y un plan de mejora de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y está Carbon Neutral, que es mediante compensación llegar a un balance cero de las emisiones. Bueno, ¿y qué beneficios nos supone implantar la huella de carbono en el negocio, en nuestro negocio? Pues en primer lugar, identificar las emisiones de gases de efecto invernadero asociados ya sea a nuestro producto o a nuestra organización. Para ello, lo que hacemos es analizar todos los alcances y obtenemos una huella de carbono, y ya podemos compararlo con otras industrias del sector para saber en qué posición estaríamos en cuanto a sostenibilidad. También nos sirve como una herramienta de comunicación, ya sea interna a nuestros trabajadores, para demostrarles lo comprometidos que estamos con el medio ambiente, como de forma externa, de forma que se lo enviamos también a los colaboradores, a los proveedores y también a clientes, para demostrarles que estamos realmente concienciados con el medio ambiente y que lo tenemos todo controlado en cuanto a nuestra producción y el valor de nuestro producto o servicios. También la huella de carbono ayuda a mejorar la imagen de la marca y a tomar decisiones ecoeficientes con su entorno. En definitiva, es un indicador de grado de eficiencia de la empresa, y también mejora lo que vendría a ser el posicionamiento de nuestra empresa dentro del sector. Actúa también como una herramienta de gestión ambiental, ya que analizando la huella de carbono mediante los enlaces, los alcances, podemos ver realmente también el consumo energético que tenemos, cómo va nuestra gestión de residuos, si es idónea o no lo estamos realizando adecuadamente. También nuestros productos tienen ecodiseño o son productos que son sostenibles o no. Pues con la huella de carbono actúa como una herramienta de gestión ambiental, y podemos analizarlo todo esto y darnos cuenta de requisitos legales que quizás nos aplique, pero desconocíamos. También actúa como una herramienta de sensibilización y formación, ya que una vez que nosotros sacamos la huella de carbono y la publicamos, por ejemplo, en el registro oficial del gobierno español, o lo mandamos a nuestros proveedores, podemos dar valor de nuestros productos, de nuestros servicios y de nuestra lucha contra el cambio climático. Y por último, también aumenta la competitividad y la diferenciación del producto de la campaña, especialmente para empresas que tienen negocios en el extranjero y tienen actividad exportadora tanto a nivel internacional como europeo. Y es el caso, por ejemplo, de industrias del sector alimentario, de la automoción, de embalajes. Es necesario tener la huella de carbono para poder destacar entre la competencia europea de este sector. Bueno, a continuación le voy a dar paso a mi compañera Laura para que os cuente cómo os podría ayudar Safety Clean para implantar vuestra huella de carbono en vuestros negocios. Muchísimas gracias, Roxana. Bueno, sé que es densa la formación y demás, pero a mí personalmente es que me ha quedado súper claro. De hecho, todas las normativas, Roxana es la especialista y se las sabe, y esto me ha llegado a clarificar un poco todo lo que tenía yo en mi cabeza. Os cuento un poquito lo que voy a enseñar después. Safety Clean calcula huella de carbono, ¿vale? Como no, si no, no lo estaríamos diciendo. Pero cuando vimos todo lo que había que hacer para llegar a calcular una huella de carbono, quisimos ser un poquito más ambiciosos y combinar el tema huella de carbono, que es un estándar, una norma, pues un cálculo. Si os sacáis los diferentes protocolos o herramientas, cualquiera, entre comillas, podría calcularla, certificarla, comunicarla, pero nosotros consideramos que esto no es solamente un mero cálculo, sino que podríamos ir más allá. Y hemos combinado nuestra experiencia en cálculo de huella de carbono con nuestra experiencia en gestión de residuos, que, bueno, como todos sabéis, somos gestores y de ahí nace todo el tema de consultoría medioambiental. Y hemos sacado un pack, nosotros lo hacemos en formato pack, que le hemos llamado Global Pack. Para que os hagáis un poco la idea, aquí hay mucha literatura, pero es para que os la quedéis. En Global Pack lo que queremos es que, ya que analizamos para la huella de carbono todos los procesos que tiene una empresa, es decir, todos los procesos industriales, y tenemos que analizar las materias primas que consume y tenemos que analizar los residuos que genera, pues nuestra idea inicial es por qué no obtenemos un mapa de procesos de esa empresa orientado sobre todo, pues eso, por un lado,
a ver los focos de emisiones de gases y por otro lado a ver los focos de emisiones de gestión de residuos para finalmente minimizar las dos cosas. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, pues ¿qué vamos a hacer en este Global Pack cuando vayamos a una empresa? Primeramente, en una fase inicial, haremos una visita en la que evaluaremos los requisitos legales que tiene esa empresa para ver qué es lo que tiene que cumplir, porque hay que ser conscientes que no podemos ir en contra de lo que marcarán sus legislaciones. Vamos a ver una toma inicial de datos para saber los procesos, el listado de las materias primas, las personas que se involucran y solicitarán diferentes datos. En otra segunda fase, que es la fase que nosotros determinamos de brainstorming interno con nuestros conocimientos, analizaremos todo lo que hemos contado, todo lo que entra, todos los procesos y todo lo que sale. ¿A la hora de qué? Pues de poder incluso cambiar materias primas por materias primas de menor peligrosidad, ver qué residuos se generan y ver sobre todo los destinos de los residuos, porque muchas veces siempre estamos pidiendo precio de la gestión de residuos, pero no nos fijamos en una cosa que aparece en el contrato de tratamiento que nos envían nuestros gestores, que es si el residuo se reutiliza, es decir, si tiene una R o si tiene una D de destrucción. Eso, aunque puede ser una frase más dentro del contrato de tratamiento, es muy importante porque nosotros deberíamos de intentar que nuestros residuos tuvieran el mejor tratamiento posible. Entonces, en este análisis vemos si los residuos de nuestros clientes tienen el mejor tratamiento. Y si no lo tienen, les buscaríamos un tratamiento mejor. Muchas veces, en contra de lo que pensamos, incluso a lo mejor reducimos importe buscando un tratamiento mejor. No siempre tiene por qué ser más caro. Y ahí SafetyClean les puede ayudar. Y ahí finalmente nosotros en este Global Pack entregaríamos todo ese mapa de residuos con el flujo de todos los residuos relevantes en cantidad, en peligrosidad, en destino, las mejoras que hemos determinado en materia de minimización, tanto de materias primas como de residuos y en materia de recuperación de los residuos. Incluso podríamos, como he comentado, reducir el coste de los residuos. Elaboraríamos un plan de acción con diferentes medidas. Claro, hay que determinar el ámbito de aplicación y hasta dónde quiere llegar el cliente, porque efectivamente se puede reducir un residuo de disolvente imponiendo o implantando, perdón, un regenerador de disolvente en el cliente, pero claro, eso es una inversión, entonces hay que ver un poco hasta dónde quiere. Y finalmente veríamos todo esto. Ese es el Global Pack y SafetyClean lo hace en un periodo de tiempo de 6 meses. Las diferentes fases iniciales que he comentado, pues iremos tomando datos, iremos visitando al cliente, revisitando las fases de implantación y obteniendo al final, ¿por qué? Porque queremos un diagnóstico de la actividad, definir el modelo que queremos entre los dos, cuál es el ámbito de aplicación, evaluaremos el mercado, que es lo que en el área de gestión de residuos hasta donde podemos llegar, implementaremos con el cliente todo lo que determinemos y por último incluso educaremos al cliente y a sus trabajadores en todo esto. Entonces, con todo lo que he comentado, en la siguiente transparencia ¿me pasas, Roxy, la siguiente? En la siguiente transparencia dijimos, bueno, pues ¿qué hacemos? Primero, un cliente puede querer que nos quedemos ahí. Le damos un mapa de residuos, le buscamos las mejores alternativas a sus residuos, los minimizamos, buscamos otros destinos que incluso pueden llegar a ser más económicos y, como hemos dicho, se queda para adentro, para la organización, como una medida de sostenibilidad dentro de la organización y no va a ningún lado, más que para el beneficio personal de que es una empresa cada vez más respetuosa con el medio ambiente. Pero tanto la huella de carbono, que hemos hablado de ella, como el tema de la gestión de los residuos y el destino de los residuos se puede certificar, ¿vale? Con una certificadora. Y el certificado es un certificado que se llama, que a lo mejor lo habéis escuchado por ahí, de Zero Waste, ¿vale? Entonces, SafetyClean puede ofrecerte este Global Pack solo o puede ofrecerte este Global Pack con la certificación Zero Waste. Sabéis si habéis escuchado que el Corte Inglés está certificado en La Coruña como Zero Waste. ¿Qué significa Zero Waste? No es que no genere residuos, es imposible que el Corte Inglés de La Coruña no genere residuos. ¿Qué es lo que se hace? Todo residuo que sea recuperable o regenerable se considera que no tiene impacto, de tal manera que al final podríamos llegar a un porcentaje de no generación de residuos e incluso llegar al porcentaje cero de generación de residuos. Entonces, ahí con ese Global Pack Plus podríamos tanto obtener el mapa que hemos contado antes como obtener la certificación Zero Waste. Y en el caso de que ya lleguemos a un punto superior, yo quiero saber qué residuos tengo, ver cómo minimizarlos y llegar al residuo cero. También quiero calcular mi huella de carbono, incluso la huella de carbono que generan los residuos y la gestión de esos residuos. Y una vez que calcule la huella de carbono, puedo hacer lo mismo. Calcularla, puedo certificarla
Y por último, compensarla con todo lo que nos ha contado Roxana y todos los bonos que pueda haber o todas las actividades conjuntas que se pueden hacer de la empresa. Entonces, que sepáis un poco el ámbito en el cual se está trabajando a día de hoy y las líneas de actuación que tenemos. No solamente se calcula la huella, se certifica, como ha contado Roxana, que por supuesto podemos hacerla, sino que podemos, bueno, de manera elaborada hacer todo esto que estamos comentando y, bueno, Safety Clean os puede ayudar como siempre os ayuda. Y bueno, eso es un poquito lo que yo os quería ir diciendo. Espero que haya quedado claro. Te paso la palabra, Nacho. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Roxana. Yo quería comentar un poco lo que ha dicho Laura en la línea esa. Todos hemos oído hablar de la huella de carbono, del cálculo de la huella de carbono, de la medición de la huella de carbono, pero creo que no sabemos hasta qué punto es profundo este tema. Lo más natural es pensar pues, que hay que hacer una medida de emisiones de las calderas, del CO2 que estamos emitiendo en nuestro proceso, pero como vemos es un tema mucho más profundo que solo centrarnos en lo que emitimos de gas de efecto invernadero directamente. Lo que hay que ver todo el análisis del ciclo de vida de toda la empresa, desde la obtención de la propia materia prima hasta que llega al cliente y hasta que acaba el ciclo de vida de ese producto. Ahí hay un montonazo de procesos que están generando carbono, gases de efecto invernadero, tal. Entonces es un tema muy profundo y muy interesante. Yo creo que, como decía Laura, la explicación de Roxana ha sido genial y nos ayuda a ver la importancia del tema. Entonces, si queréis, vamos a pasar a la parte de preguntas, que nos está llegando alguna. Por aquí nos preguntan, Roxana, ¿qué método me aconsejas para el cálculo de la huella de carbono? Pues una pregunta muy genérica, pero a ver si le puedes dar así alguna indicación con la poca información que tenemos. Vale, voy a empezar primero por la huella de carbono de la organización. La mejor metodología sería utilizar la ISO de 14069. Esa es la más adecuada, ya que lleva todas las partes de los criterios y el informe técnico y los pasos que habría que realizar. Y también nos podríamos básicamente basar en unos informes de GHG, donde vienen todos los catálogos de las equivalencias de los gases de efecto invernadero. Porque la ISO sí tiene todos los pasos que habría que seguir para poder certificarlo y realmente una vez certificado es el sello que nos quedaría para demostrar que nuestra organización tiene el cálculo de huella de carbono realizado, pero no tiene el catálogo de equivalencia de los gases de efecto invernadero para no tener que calcularlo. Para eso tendríamos que utilizar algo complementario como, por ejemplo, los catálogos de GHG. Luego, para la huella de carbono de producto, la certificación más adecuada sería la ISO de 14067. Es la idónea, ya que viene todas las pautas y es el informe que realmente habría que presentar para poder obtener la certificación de que nuestro producto tiene calculado la huella de carbono y tenemos realizado el plan de mejora para realizar la reducción de emisiones o compensación. Es verdad que podemos complementarlo con la ISO de etiquetado ambiental o de ecodiseño. Esas dos ISOs le darían un plus a nuestra huella de carbono de producto. También he de destacar que, por ejemplo, si tú tienes comercio, relaciones comerciales con Inglaterra, a lo mejor te van a pedir que tengas la BSI o la British Standard, la normativa de British Standard. Que, por ejemplo, si tienes relaciones comerciales con Estados Unidos, a lo mejor te piden la Carbon Trust. Es que también depende según las relaciones comerciales que tengas. Claro, depende un montón de con quién hagas negocio, internacional, nacional, de tu sector, de tu tipo de actividad. Dependería de muchas cosas y habría que ver los factores, pues como nos ha comentado Laura, es un proyecto muy importante el determinar la huella de carbono de una organización y cada sector, cada actividad, pues cambia mucho. Muy bien, Roxana, muchas gracias. También nos preguntan si podrías explicar un poco mejor la diferencia entre huella de producto y huella de organización. Justo lo estaba mencionando ahora, pero aprovechamos y resolvemos también esta duda. La huella de carbono de producto mide básicamente todas las emisiones que se producen en el proceso de producción del producto. Voy a poner, por ejemplo, la producción de una botella de vino. Pues se mide mediante el ciclo de vida todas las emisiones que hay desde la materia prima, la extracción de la materia prima, que por ejemplo son las uvas, todo el proceso para hacer el mosto, la fermentación del vino y tal, pero también a su vez hacemos el ciclo de vida de los embalajes que va a llevar el vino, que pueden ser, por ejemplo, barricas o botellas de vidrio.
Y la huella de carbono de la organización lo que mide son los gases de efecto invernadero de la actividad de la organización, es decir, del conjunto. No solamente lleva a ser el servicio, sino también el mantenimiento de esa organización, mientras que la huella de carbono solamente es del producto. Le da igual lo que consuma la organización. Por ejemplo, ahí no tiene que venir el transporte de los empleados, por decirlo de alguna forma. No sé si ha quedado claro. Sí, muy bien, muchas gracias. O sea, una cosa muy importante que estamos mencionando, siempre recomendamos pues una ISO, una certificadora para la huella de carbono y para cualquier otra certificación que necesitemos. Una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, es que ya hay alguna comunidad autónoma así un poco puntera que está empezando algunas empresas a pedir por obligación la medición de huella de carbono. También nos comentabas que para licitaciones, para entrar en concursos públicos de la administración oficiales, se está empezando a exigir a algunas empresas la huella de carbono. Y también veo un poco que el nuevo Real Decreto, con el tema de los plásticos, de los embalajes, de todo, también se dirige a alguna medida un poco relacionada con la economía circular, ¿no? Entonces sí que se ve una tendencia a que es a lo que quieren que lleguemos poco a poco, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, hay comunidades autónomas, como por ejemplo Andalucía, en cual si tú quieres licitar para proyectos públicos, tienes que tener calculada por lo menos la huella de carbono. No te piden que tengas también la reducción de emisiones, compensación, pero mínimo que la tengas calculada, porque debido a las cumbres climáticas que han habido y la legislación en cuanto a cambio climático está siendo cada vez mucho más estricta, y están haciendo objetivos en lugar de cada 20, 30 años, están haciendo objetivos decenales, es decir, de 2020 a 2030 nos tocaría ahora. Tenemos que llegar a un objetivo para disminución de gases de efecto invernadero tanto a nivel nacional como a nivel de comunidad autónoma. Por lo tanto, cada comunidad autónoma a su vez va a sacar una legislación donde van a ser un poco más estrictos que la ley nacional. Y en Andalucía, por ejemplo, sí que te piden que tengas la huella calculada si vas a licitar. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, hay una legislación donde según la producción y el tipo de empresa que tú seas o de industria que tú seas, vas a tener que realizar la huella de carbono. Y si las producciones son muy grandes o conllevan mucha contaminación atmosférica, estás obligada no solamente a calcular la huella de carbono, certificarla y llevar un plan de mejora mediante reducción de emisiones. Por ejemplo, en Baleares, que es el ejemplo que hemos visto en la presentación, ahí ya tienen la ley y a partir de enero de 2020 se ha empezado, todas estas empresas tienen un plazo de creo que 4 años para poder realizar su huella de carbono, porque si en este plazo no lo realizan, en cualquier inspección ambiental les podrían poner un requerimiento. Ya. Pues un poco nosotros desde Safety Clean lo que queremos recomendar es que a empresas más grandes, como comentabas tú, a partir de 49 empleados, de un nivel de facturación X, dada la complicación de medir la huella de carbono, de implantar una ISO relacionada con el tema, que nosotros lo hacemos en 6 meses, pero porque somos muy expertos en el tema y conocemos los pasos que hay que dar, que nos ha ido contando Laura, hemos visto un archivo cronológico donde vemos qué paso damos cada mes, qué mediciones hacemos, qué decisiones tomamos en la empresa. Nosotros tenemos también muchos contactos con vertederos, con retiradas de residuos, obviamente, para evitar esos vertederos y darles otro tipo de fin a los residuos. Entonces, recomendamos tomarlo con tiempo. Nosotros lo hacemos en 6 meses, pero es un proyecto largo que si alguien lo quiere implantar en su empresa o necesita ayuda, pues es un proceso que lleva su tiempo y que es mejor hacerlo cuanto antes y que no nos pille el toro en general, como solemos decir. ¿Vale? Vale. Entonces, Nacho, dame el hospedaje para lanzar la votación. A ver si únicamente al final de estas webinars hacemos 3 preguntas, son generales, no es sobre la webinar, para saber si vamos por la línea correcta. De todas maneras, cuando reciban ustedes el mail, como os ha comentado Nacho, si tienen alguna necesidad, nos serviría de mucho que nos dijeran cuáles son las webinars que quieren recibir, ya que, bueno, pues esto es un poco también a la carta. No sé si ya puedo. Nacho, ¿has podido dármelo? a ver. Ahí lo tienes. Vale, perfecto. Os lanzo la votación. Os dejo, la lanzo ya. Os dejo unos segundos. Podéis ir contestando. Son sí o no y son solamente 3 preguntas. Entonces, si tienen a bien, nos serviría para seguir mejorando. Vale. Como comentaba Laura, al final os enviaremos, como siempre, toda la información relacionada
con la webinar, de lo que hemos hablado hoy, la presentación, y cualquier duda que tengáis, pues estaremos encantados de solucionárosla. Perfecto. Voy a dejar un par de segundos, veo un poco los participantes para que contesten todos y, bueno, por mí nada más. Muchas gracias por asistir. Gracias a todos. Gracias. Por mi parte también, daros las gracias, que recordaros que prácticamente todos los viernes estaremos haciendo este tipo de webinars. Como os comentaba al principio, cada mes elegiremos un tema de actualidad, un tema distinto que creemos que puede seros de bastante interés y de utilidad. Y también, como comentaba Laura, si vosotros veis alguna necesidad, tenéis alguna duda en algún aspecto medioambiental, en cualquier tema que os preocupe más o que tengáis más dudas, pues hacednos sugerencia y nosotros podemos preparar alguna webinar al respecto. ¿Vale? Y por mi parte también, pues muchas gracias. Gracias. Por hoy. Hasta luego. Hasta luego.